mis queridos alumnos? ¿Cómo están? Otra vez yo, y en esta oportunidad les doy las gracias por permitirme entrar a sus hogares, y en esta oportunidad vamos a llevar la unidad 3, que es análisis de requerimientos. Bueno, como ya habrán visto, hemos visto la unidad 1, la unidad 2, y en este caso ya estamos entrando a lo más profundo de lo que es los requerimientos, ¿no? En esta unidad, que es análisis de requerimientos, nosotros vamos a dividirlo en 4 temas. Vamos a ver primero lo que es un diagrama de casos de usos, vamos a ver lo que es el modelo conceptual, vamos a ver lo que es el modelo de análisis de objeto, para acabar con lo que es un diagrama de secuencias. En esta unidad, estos 4 temas o estos 4 puntos son muy importantes porque son modelos que ustedes van a desarrollar para lo que es la aplicación y desarrollo del sistema. Entonces, espero que estos temas sean de su agrado y no olviden que van a ser muy importantes en este curso y a la larga en su carrera de ingeniería de sistemas, ¿no? Bueno, vamos a empezar con nuestro tema 1, que es diagrama de casos de uso. Bueno, ¿qué es un diagrama de casos de uso? Mucha gente habrá escuchado, muchos de ustedes habrán escuchado, hay que hacer el diagrama de casos, hay que hacer los casos de uso, ¿no? Diferentes conceptos que han tenido. El diagrama de casos de usos viene a ser simplemente un documento o un conjunto de documentos donde uno define lo que hace el sistema, las funciones o los procesos que hace el sistema. Son documentos que están graficados, que posteriormente vamos a ver cómo se grafica. En este caso, gracias al lenguaje UML, tenemos un gráfico para cada cosa. Bueno, podría decirles también que un diagrama de casos de usos describe el proceso del negocio y las relaciones que tiene este negocio con sus actores, ¿no? La unidad pasada vimos lo que era un actor, y en este caso vamos a volver a definir lo que es el actor y cómo interactúa en los casos de uso. Entonces, ese sería el concepto, un concepto así básico de lo que es un diagrama de casos de uso, ¿no? Es un documento en el cual ustedes van a plasmar los procesos o las funciones que hace el negocio. Aquí tenemos una diapositiva donde estamos viendo qué es el diagrama de casos de usos, y luego vamos a ver posteriormente otras cosas, como por ejemplo, ¿qué necesito para hacer un diagrama de casos de usos? ¿O cómo se hace un diagrama de casos de usos? Bueno, elaborar un diagrama de casos de usos no es una tarea muy fácil, ¿no? Es un poco trabajoso, no es difícil tampoco, pero es un poco trabajoso de hacerlo. Tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. En primer lugar, yo les aconsejaría que para elaborar un diagrama de casos de usos, lo primero que tendrían que evaluar es los actores que interactúan en el negocio. Cuando me refiero a actores, me refiero a las personas. Por decir, si es un sistema de matrícula, que fue tema de la primera unidad, que inclusive hubo una actividad de eso, ustedes habrán sacado sus conclusiones que cuando hicieron esa actividad, habían personajes que intervenían en ese registro de matrícula, como por ejemplo el alumno, el posible alumno, ¿no? Ese es un actor, era un personaje, cumplía un rol dentro del funcionamiento de ese proceso. Ya, otro ejemplo podría ser en el sistema de matrícula que estamos viendo, la operaria que trabaja en el sistema de matrícula, que en este caso lo más posible es que sea una secretaria, porque normalmente cuando una persona se va a inscribir para estudiar en una institución educativa, quien la atiende es una secretaria o un secretario, ¿no? Entonces a eso me refiero con actores. Para nosotros hacer diagramas de casos de usos, lo primero que tenemos que identificar es quiénes son los actores que intervienen en el proceso. Nosotros vamos a evaluar el proceso o vamos a definir el proceso, que a la larga viene a ser un requisito funcional, ¿no? Y vamos a ver quiénes son los personajes o las personas, no necesariamente personas, pueden ser sistemas que interactúan con este proceso. Bueno, ese es un paso muy importante. Ahora, otro consejo para elaborar el diagrama de casos de usos sería el que identifiquemos las tareas que hace el actor. Por ejemplo, en el caso del alumno que se va a matricular, la tarea de él o el rol de él es que quiere matricularse en la institución. Y en el caso de la secretaria que va a registrar la matrícula, su rol es justamente eso, registrar la matrícula. Entonces, ahí hemos tenido 2 consejos para sacar
un caso de uso eficiente y efectivo, ¿no? Pero hay más cosas que tenemos que tomar en consideración. Una vez que tenemos ya las tareas de los actores, nosotros podemos agrupar esas tareas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por decir, hemos sacado tareas de un actor, hemos sacado tareas de otro actor y de diferentes actores, porque no sabemos cuántos actores vamos a encontrar en este proceso. Nosotros, para facilitarnos el trabajo, deberíamos agrupar las tareas que se repiten o por afinidad, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante y nos va a resumir el trabajo. Bueno, una vez que tenemos ya agrupado las tareas, ¿no? Nosotros podemos hacer diagramas. O sea, hay que diagramar o hay que hacer un diagrama de las tareas que hemos encontrado, ¿no? Y para eso nosotros tenemos notaciones gráficas, la cual la vamos a ver más adelante en las diapositivas siguientes que vienen. Una vez que tenemos también las tareas, nosotros debemos dar prioridad, porque todas las tareas, si bien es cierto, son importantes, pero unas son más, quizás necesitan más urgencia de desarrollarlas que otras. Entonces, nosotros deberíamos estar en la capacidad de dar prioridad a unas tareas más que a otras, ¿no? Entonces, eso es muy importante también tomarlo en cuenta, que a la hora de desarrollar y evaluar las tareas, demos prioridad a ciertas tareas. Y no solo eso, sino que también después de darle la prioridad, especificarla. Entonces miren todos la serie de consejos o de pasos, como le quieran llamar, que estamos viendo para hacer el diagrama de casos de usos. El diagrama de casos de usos es sencillo, pero no lo vamos a aprender de un día para otro, ¿no? Hay que tomar muchas cosas en cuenta y bueno, yo espero que a través de esta clase virtual ustedes puedan aprender y tomar en cuenta estos consejos que se les están dando, ¿no? Ahora, hemos visto cómo se hacen o qué necesito para hacer, ¿no?, un diagrama de casos de usos. Ahora la pregunta viene y sería, ¿para qué me sirve o para qué exactamente me va a ser útil un diagrama de casos de usos? Bueno, un diagrama de casos de usos es muy importante y te va a servir al final para que tú captures los requerimientos finales de un sistema, ¿no? Es una forma de ver qué requerimientos necesita el negocio, ¿no? Y en este caso, esto lo vas a sacar a raíz de hacer los diagramas de casos de usos. Ahora, los casos de uso vienen a ser como la raíz o la base o el diseño ya del sistema en sí, del software que vamos a desarrollar. Ahora, también podemos validar el diseño mediante estos casos de uso, porque aquí cuando hagamos los casos de usos, nosotros vamos a ver que puede ir el flujo para un lado o puede ir para otro. Entonces aquí en este diagrama nos podemos dar cuenta más o menos la funcionalidad del proceso y podemos tomar las medidas correctivas o en todo caso podemos dejarlo tal como está. Otro factor muy importante de lo que es diagramas de casos de uso es al final nos pueden servir como parte de un contrato, ¿no? O sea, puede servirnos haciendo el diagrama y puede representar un contrato con nuestro cliente. Podemos decir que ya nosotros vamos a desarrollar estos temas, presentamos todo nuestro diagrama y llegamos a un contrato o a un acuerdo con nuestro cliente. Entonces es muy importante el concepto de lo que es el diagrama de casos de usos. Para mostrar un resumen, podríamos decir entonces que los diagramas de casos de usos simplemente es una forma de documentar lo que hace los procesos que hace un sistema o los procesos que quieres que haga un sistema. Porque nosotros podemos hacer un diagrama de casos de usos de un sistema que ya se ha realizado, o sea, de un sistema que ya está desarrollado, o podríamos hacer un diagrama de casos de uso de un sistema que estamos proponiendo. Entonces, es como que antes de programar, hacemos un diagrama de todo lo que vamos a programar de ahí al final. Entonces, en un resumen, esto sería lo que es un diagrama de casos de uso, ¿no? Simplemente una documentación de lo que se va a hacer más adelante, ¿no? En el caso de que el sistema no funcione. Si hay un sistema hecho, es una documentación de cómo funciona el sistema, ¿no? De un conjunto de procesos que tienen como finalidad algo. En este gráfico podemos observar más o menos algunos elementos que constituyen el diagrama de casos de uso. Por decir, ahí podemos ver un gráfico que dice pasajero,
un gráfico que dice guía turístico, y supuestamente ese gráfico representa un actor, o un personaje, o una persona, que en lo que es diagrama de casos de uso se le conoce como actor. Ahora, podemos ver unas flechitas, ¿no?, que son las flechitas que indican que hay una relación entre ese actor y ese óvalo que estamos viendo. Hay un óvalo, por decir, que dice chequear individualmente, y hay otro óvalo que dice chequear grupo. Bueno, esos óvalos vendrían a ser los casos de uso. Se grafican así con un óvalo, y eso lo vamos a ver ahorita posteriormente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahí son algunos de los elementos cuando ustedes constituyan o cuando ustedes desarrollen un diagrama de casos de uso. Nótense que los actores o los personajes son prácticamente personas dibujadas a mano, ¿no? Y los casos de uso simplemente son óvalos que representan el proceso. Vamos a ver ahora los elementos que intervienen en un diagrama de casos de uso. Ya hemos visto más o menos dos elementos, ¿no? Y ahora vamos a verlo ya un poco más detallado. Bueno, el primer elemento que vamos a encontrar es el actor. Como ya habíamos mencionado, los actores representan un personaje o un sistema o una entidad que interactúa con el sistema el cual se está desarrollando o se va a desarrollar. Como ahí mismo dice en la diapositiva, no necesariamente tiene que ser un ser humano, puede ser otro sistema o una entidad X, ¿no? Ahora, es importante definir que este actor, como se le llama, cumple un rol dentro del negocio. Ahora, este actor puede estar dentro del negocio o puede estar fuera. Para eso vamos a denominarlo actor interno y actor externo. Como su mismo nombre lo dice, actor interno es que está dentro, forma parte de la funcionalidad del negocio. En cambio, el actor externo, su mismo nombre lo dice, está externo. Quiere decir que interactúa con el negocio, pero no forma parte o no forma una parte interna dentro de él. Por ejemplo, en el caso de la matrícula, la secretaria que atiende y registra la matrícula, ella sería un actor interno, porque es parte de la funcionalidad del sistema. Y el alumno sería un actor externo. Aquí en la diapositiva he puesto un ejemplo de, por ejemplo, un actor que dice socio biblioteca. Estoy imaginando que el proceso es de una biblioteca, pedir o registrar libros. Entonces un ejemplo de actor sería un socio de la biblioteca, que en este caso a su vez sería un actor externo, ¿no? Bueno, el siguiente elemento es el caso de uso en sí. El caso de uso viene a ser el proceso, ¿no? Y es graficado, como ya les dije anteriormente, por un óvalo, ¿no? Ahora, es aquí donde vamos a poner la tarea que voy a realizar o la tarea que realiza determinado sistema. Acuérdense que de un diagrama de casos de usos no necesariamente es lo que yo quiero hacer. A lo mejor puedo hacer un diagrama de algo que ya está hecho, ¿no? Aunque supuestamente si hay un sistema, se supone que este sistema ya debe tener sus diagramas hechos. En este ejemplo yo he puesto en el caso de uso reservar libro. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que voy a evaluar, ¿no? En este caso simplemente se dibuja el óvalo y dentro del óvalo se pone el nombre de la tarea o del requisito o de la funcionalidad, como ustedes le quieran llamar. Entonces estamos viendo otro elemento de lo que es un diagrama de caso de uso, que es el caso de uso en sí. Ahora, finalmente vamos a ver un elemento muy importante, que es el elemento de asociación. Como su mismo nombre lo dice, la asociación viene de asociar, se representa con una raya o una flecha que une un actor con un proceso con otro proceso, o etcétera. Este elemento se encarga de asociar. Puede asociar entre actores, puede asociar entre casos de uso, ¿no? Es la interacción que podemos ver dentro del sistema. Ahora, en este caso la asociación, vamos a ver un poco más detallado lo que es la asociación, porque nosotros tenemos tipos de asociación. Como primer tipo vamos a encontrar lo que es la asociación, el tipo de asociación include, ¿no? Ya,
por nuestros conocimientos de inglés sabemos que include significa incluir. Entonces, esta es una asociación que incluye. Es una relación quizás entre dos casos de uso, pero uno incluye otro. En el gráfico yo he puesto un ejemplo por decir que el socio de la biblioteca quiere reservar un libro. Ya, reservar un libro sería un caso de uso. Ahora, el socio de la biblioteca también podría renovar un préstamo. Ya, renovar un préstamo es otro caso de uso. Ahora, ambos casos de uso tienen que comprobar la reserva del libro. Entonces, comprobar reserva del libro es otro caso de uso, pero que va a ser llamado por la reserva del libro y también por el caso de uso que es renovar préstamo. Entonces, como este caso de uso es llamado por otro, nosotros podemos ponerle ahí una asociación con include. ¿Por qué? Porque el include quiere decir que yo voy a hacer un caso o voy a hacer una tarea, pero internamente tengo que hacer otra, pues, ¿no? Porque si yo voy a reservar un libro, tengo que comprobar si se puede hacer la reserva. O sea, de todas maneras tiene que pasar eso. Si voy a renovar el préstamo, yo tengo que comprobar que la reserva esté conforme. Entonces, el include significa que yo al hacer un proceso, indirectamente estoy obligado a hacer otro proceso. Por ejemplo, en el caso de un almacén, si yo voy a registrar una compra en un almacén, o si voy a registrar una entrada de movimiento, mejor vamos a decir entrada de artículo, si voy a registrar una entrada de artículos, indirectamente yo tengo que actualizar stock. Mi proceso puede ser, o mi caso de uso puede ser, registrar entradas de artículo. Pero indirectamente yo tengo que registrar o actualizar el stock. Entonces se diría que ese caso de uso, que es el actualizar el stock, sería un caso de uso que está incluido dentro de registrar la entrada. Y lo mismo pasa con la salida. Si en un almacén yo voy a registrar la salida de artículos, entonces internamente también tengo que actualizar el stock del artículo. Entonces se diría que este proceso o este caso de uso va a estar incluido dentro de dos casos de uso. Viene a ser algo así como una tarea obligatoria, ¿no? Yo voy a hacer un proceso, pero estoy obligado por hacer ese proceso a hacer otro. Entonces ese otro sería un include, ¿no? Un caso de uso que está incluido. Entonces ese es un tipo de asociación. Include, pero no es el único. Vamos a ver lo que es el tipo de asociación extend, que significa extendido. Ya, yo puedo tener un caso de uso, puedo tener otro, ¿no? Y puedo relacionarlo con la asociación extend. Extend significa que viene a ser una clase extendida. Por ejemplo, si yo soy un socio de una biblioteca y quiero reservar el libro, a lo mejor también tengo otro caso de uso, otra tarea que es de negar reserva. Entonces, o yo estoy obligado a que si reservo el libro me denieguen la reserva, ¿no? No es obligatorio, o sea, no es como el include que habíamos visto. Pero sin embargo, siempre que reserve el libro, puede ser que me denieguen la reserva. Entonces se diría que este caso de uso de denegar reserva sería un extend, ¿no? Porque a raíz de mi caso de uso o de mi proceso puede salir otro, pero puede salir o no puede salir. O sea, no es obligatorio. Depende de las circunstancias, ¿no? Entonces, esto también vamos a ver en lo que es los diagramas, porque en algunos casos ustedes van a utilizar este tipo de asociación que es extend, ¿no? Extendido. Ahora, también tenemos, por último, el tipo de asociación que es generalizaciones. Bueno, esto normalmente se aplica, es una asociación general, cuando hacemos la unión entre un actor y un caso de uso, o también cuando hacemos la unión entre un actor y otro actor. Por ejemplo, ahí yo he puesto un socio de biblioteca, ¿no? Que puede relacionarse con otro actor que se llama socio de investigador. Bueno, hay veces se puede aplicar lo que es herencia. Herencia aquí en lo que es análisis de sistema viene a ser cuando yo como entidad o como proceso heredo quizás de otro proceso o de otra entidad, ¿no? Entonces, este tipo de asociación también se parece mucho a lo que es el extend, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces hemos visto los tipos de asociaciones.
Bueno, si recapitulamos, hemos visto primero los elementos de los casos de uso. Hemos visto que tenemos al actor en primer lugar, tenemos los casos de usos en segundo lugar y tenemos luego las asociaciones en tercer lugar. Ahora, al principio habíamos quedado que eran 4 elementos y nosotros vamos en 3: actor, casos de uso y asociaciones. El cuarto elemento viene a ser lo que es escenario. Bueno, si a ustedes se les viene la palabra escenario, ¿no? Si alguien les dice escenario, lo primero que se nos viene a la mente es un escenario, puede ser de un teatro o puede ser un escenario de un cine, ¿no? Entonces, nuestra mente lo primero que asocia es un escenario de ese tipo. En este caso, la definición de escenario en lo que es diagrama de casos de uso es parecido, porque el escenario viene a ser un escenario o una circunstancia en la cual se produce algo, ¿no? Es una interacción que tiene el sistema y los actores, que puede pasar en algún caso una cosa y puede pasar en otro caso otra cosa. Por ejemplo, escenario 1, miren. José García se lleva prestado el tercer ejemplar del libro La Guerra y la Paz que hay en la biblioteca y no tiene ningún otro libro en préstamo, ¿no? Entonces, este es un escenario, o sea, es una situación. Ahora, miren, escenario 2. Mónica Díaz intenta llevarse el préstamo del primer ejemplar de Ana Karina, un libro llamado Ana Karina, pero no puede porque ya tiene 3 libros prestados, que es el máximo o el límite que le dan en préstamo de libros. Entonces, este es otro caso, otro escenario. Ya, ahora yo podría poner un tercer escenario. Miguel Pérez quiere prestarse un libro, pero el libro ya ha sido prestado por otra persona y no pudo llevárselo. Entonces, tengo 3 escenarios. Los escenarios vienen a ser, como ustedes están viendo según los ejemplos, situaciones o momentos o circunstancias en la cual se produce algo, ¿no? En este caso, algo relacionado al sistema. Todos los escenarios que se hacen para un caso de uso tienen que tener algo en común. Por decir, en este ejemplo, en estos 3 escenarios que hemos visto, lo común sería querer prestarse libro, ¿no? El préstamo del libro. En este caso hemos visto que para prestarse un libro se ha planteado 3 escenarios y hemos puesto 3 escenarios de ejemplo porque podrían haber más. Entonces es muy importante conocer eso, ¿no? Bueno, entonces hemos visto lo que es los actores. Para poner un resumen al final, los actores vienen a ser los personajes, los sistemas, las entidades o los objetos que intervienen dentro de un sistema o de un proceso, ¿no? Generalmente son personas, generalmente, pero no siempre. Luego hemos visto los casos de uso, que en sí son los procesos, o sea, los requerimientos, las tareas, tiene un montón de sinónimos, ¿no? Ustedes les pueden llamar como quieran, ¿no? Un caso de uso es un proceso, un caso de uso es una tarea, un caso de uso es como un requerimiento o un requisito, ¿no? Entonces hemos visto eso. Las asociaciones vienen a ser las uniones o las interacciones que hay entre actores y casos de uso, actores y actores, casos de uso y otros casos de usos, etcétera. O sea, la relación que hay, ¿no? Entonces todo tiene, ¿no? Una relación, ¿no? Tengo un actor, tengo un caso de uso, se relaciona con el otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de matrícula, un actor que vendría a ser el alumno, se relaciona con el proceso o el caso de uso que es registrar matrícula, porque el alumno es el que quiere registrarse, ¿no? Entonces ahí tenemos, hemos hecho una unión entre estos 3 elementos. Ahora, los escenarios son los posibles casos, o los posibles, como su mismo nombre lo dice, son los posibles escenarios de que pase algo, ¿no? Hemos puesto un ejemplo: ¿qué pasa si Juan se alquila un libro que ya está prestado? ¿Qué pasa si María se alquila un libro, pero es el tercer libro que se presta? Entonces, según cada escenario, nosotros podemos plantear soluciones. Y eso es lo que estamos viendo en esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto en este primer tema de esta tercera unidad, lo que es el diagrama de casos de uso. Nosotros vamos a empezar a hacer nuestros diagramas en base a los primeros consejos que les di.
Tenemos que ver quiénes interactúan en el negocio, qué procesos quiero sacar, qué requerimientos quiero, y vamos sacando nuestros dibujitos, ¿no? Porque los diagramas eso es lo que es. Son dibujos o notaciones gráficas de ciertos procesos, ciertas funciones, ciertos requerimientos, que están guiados y están normados por el lenguaje UML. Acuérdense que en la unidad pasada vimos que el UML es un lenguaje gráfico, ¿no? O sea, es un lenguaje que a través de figuras me permite diseñar y analizar sistemas. Entonces, hoy día hemos visto unas figuras nuevas, como lo que es el actor, que es el dibujo de un muñequito, ¿no? Con sus brazos, sus piernas, ese es el actor. Hemos visto el dibujo de un caso de uso, que viene a ser un óvalo, y hemos visto el dibujo de una asociación, que viene a ser simplemente una flecha, ¿no? Que interactúa, que indica que hay una relación entre algo y otra cosa. Bueno, esto sería todo entonces en este tema 1, que es diagrama de casos de uso. Nos veremos más adelante con lo que es nuestro siguiente tema, que es el modelo conceptual. En este tema nosotros vamos a ver lo que es el diagrama de clases, qué es una clase, qué es un atributo, qué es un proceso, y etcétera. Por ahora podría decirles que con lo que hemos visto podríamos ir creando casos de uso, ¿no? Podríamos plantearnos un tema, por decir, registrar almacén, un ejemplo, ver qué actores intervienen en este registro de artículos en el almacén, ¿no? Y cuáles son los procesos que yo sacaría, ¿no? Bueno, esto sería todo por ahora. Entonces nos estaremos viendo muy pronto en lo que es el segundo tema de esta tercera unidad en el curso de Ingeniería de Requerimientos. Muchas gracias y hasta pronto.